Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en México, la candidata Sheila Sheinbaum acaba de ganar las elecciones, la candidata del presidente Manuel López Obrador, pero lo que merece subrayarse y merece ser analizado con detalle por su impacto en América Latina es la manera como gana la candidata de Manuel López Obrador. En realidad consigue la mayoría de los 2/3 necesarios para hacer reformas en el Congreso. ¿Qué significa esto para América Latina? Una América Latina que parece sumergida en una confrontación ideológica que por momentos evoca la intensidad, la polaridad que hubo durante la Guerra Fría en el siglo pasado. De pronto pareciera que la Guerra Fría y sus ondas expansivas se hubiesen trasladado a América Latina. Y eso coincide con un hecho muy preocupante. América Latina empieza a convertirse en el continente que menos crece en el mundo. América Latina está creciendo por debajo del promedio mundial y la pregunta que uno se hace es, ¿qué significa esto si es que se van acumulando los años, las décadas? Bueno, América Latina ya perdió, por ejemplo, el tren frente a Asia. Hace 4 décadas los asiáticos miraban a América Latina como el lugar para emigrar. Japoneses, chinos en general sentían que América Latina era un lugar al cual se podía emigrar. El día de hoy eso es impensable. Asia, los países del Tigre del Asia en 4 décadas han alcanzado el desarrollo. Bueno, todas estas preguntas tienen que ver con la política, con la ideología y con la cultura que están atravesando las latinoamericanas. Y el día de hoy hemos querido convocar a Francisco Tudela, reconocido intelectual, estudioso, observador de la política de la política mundial y ex canciller de la República, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por la Muy conversación. buenas tardes, doctor Andrés, y muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer ser entrevistado por el Montonero. Bueno, gracias, señor Tudela, de igual manera. Bueno, ¿qué significa, qué efectos puede tener este triunfo de la candidata oficialista de Manuel López Obrador? Hay que hablarlo en esos términos, para América Latina en general y sobre todo considerando el antecedente de la confrontación con el gobierno peruano a partir del tema de Castillo. ¿Cuál es su apreciación? Primero veamos la apreciación continental independientemente de cualquier desavenencia con el Perú. En ese sentido, la consolidación de México en un segundo periodo presidencial de Morena, los periodos presidenciales mexicanos duran 6 años. Como tienen que terminar el 1 de octubre, eh, eso adelanta unos meses el mandato de López Obrador. Sin embargo, ha presentado ya una serie de proyectos de ley que no habían sido presentados en los años anteriores para transformar la sociedad mexicana. ¿Qué es el corazón del discurso de la candidata Sheinbaum? Es que se ha pasado de lo que podríamos llamar la fase simbólica, esto es un López Obrador que preparaba a la población para el cambio durante 6 años con sus mañaneros, estos largos monólogos matutinos sobre todo tipo de aspectos de política nacional e internacional. Y en la medida en que no tenía el poder consolidado, lo que hacía era preparar el terreno para un segundo mandato, no de él, puesto que lo prohíbe la Constitución mexicana, sino de Morena. Entonces, en el fondo, de lo que se habla en México es de un paso de una fase simbólica al proyecto político. Y entonces ahora
México enfrentaría un proyecto político tal vez en algunos aspectos parecido al boliviano o al brasileño, en la cual se busca lo que Sheinbaum ha llamado la cuarta transformación. Esto es, ahora sí están decididos a ejecutar un proyecto político hacia el socialismo, para decirlo con gran franqueza. ¿Por qué se habla de cuarta transformación? Esto es muy importante. La primera transformación dentro de la mente de los ideólogos de Morena es la independencia de México en 1810. La segunda transformación es la reforma en 1854. La tercera transformación es la Revolución Mexicana en 1910 y la cuarta transformación es Sheinbaum en el año 2024 hasta el término de su mandato dentro de 6 años, en el año 2030. El que un partido gobierne 12 años ininterrumpidamente un país, que logre el 59,53, bueno, redondeemos, el 60% del voto, que consolide su posición mayoritaria en el Congreso, que tenga una presidencia indiscutible y que tenga un programa, digamos, de orientación de socialismo del siglo XXI bastante poderoso, que se centra en primer lugar en el concepto de la soberanía económica y política interna internacional. Esto hay que interpretarlo, porque México es firmante del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el Canadá. Y por lo tanto, si México ahora, a partir del año 2024, va a buscar su soberanía económica y política interna e internacional, significa que de alguna manera va a modificar las normas mexicanas que antiguamente fueron la base para celebrar esos tratados. Esto, naturalmente, preocupa a muchos en México, en los Estados Unidos y en el Canadá, en el sentido de que las condiciones podrían transformarse y el Tratado de Libre Comercio podría encontrar una serie de obstáculos de difícil superación en su ejecución. Y entonces esta es la situación. Y eso también probablemente implique una revisión o un replanteamiento de la Alianza del Pacífico que México tiene con Colombia, con el Perú y con Chile. De tal manera que la elección de Sheinbaum no es, digamos, indiferente a la situación económica continental. Se plantea, y no solo continental, sino a la deriva ideológica continental. Esto es, toda la propaganda se centra en que es la primera mujer, que es la primera gobernante judía de México, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son elementos anecdóticos. Lo central es lo ideológico. De acuerdo. Lo central es una administración pública de un partido como Morena que sigue en pie por 6 años más. Doctor Tudela, el año pasado, por ejemplo, cuando el Perú entraba en recesión, Chile, Colombia apenas superaban, en el caso de Chile, 0,2, Colombia 0 puntos. México creció más de 3%. Y de alguna Así es. manera, la política de López Obrador era como una política bifronte, ¿no? Respetar el TLC con Estados Unidos en términos generales, ¿no? Y desarrollar una campaña de propaganda a favor del Grupo de Puebla, del eje bolivariano, Correcto. Castillo. Eso más o menos era. Usted señala que esto podría ser cambiado, es decir, que México avanzaría a una reestructuración del TLC con Estados Unidos. Eso es muy grave para la geopolítica mundial, ¿cree usted? O digamos, o- Bueno, no lo digo yo, lo dicen ellos.
O sea, no dicen que van a reestructurar el TLC, no, eso no ha sido mencionado. Lo que sí plantean es la soberanía económica y política interna e internacional de México. Esto es como si México hoy no tuviese soberanía e independencia internacional. Eso es un cuestionamiento a, a las condiciones económicas en las cuales México se desenvuelve. Esto significa que el TLC de alguna manera crea una situación favorable que ha sido aprovechada por el empresariado mexicano y por eso es que al no tocar López Obrador el TLC, pues crece México en el orden del 3%. Una cosa poco conocida es que cuando Mussolini hace la marcha sobre Roma y el rey le da el gobierno frente a este hecho de fuerza evidente, los 2 primeros años de gobierno del fascismo son de liberalismo absoluto, porque Mussolini era consciente que la única forma de sanear la economía era a través del liberalismo. Pero una vez saneada, después de 2 años de liberalismo, inmediatamente Mussolini procedió a instalar el Estado corporativo, las nuevas regulaciones de trabajo, las nuevas regulaciones de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que el no tocar el statu quo económico es también una estrategia política con antecedentes históricos. Pero, ¿qué es lo que está planteando Scheinbaum ahora? En primer lugar, dice, vamos a diversificar los socios internacionales de México. Segundo reto, a la relación privilegiada que tiene México con los Estados Unidos y el Canadá, con infinidad de industrias establecidas en México al amparo de ese tratado. Diversificar, ¿cómo se puede entender diversificar los socios internacionales? A través de los hechos. ¿Quién ha aplaudido entusiastamente y mandado felicitaciones efusivas a la nueva presidente de México? Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China? O sea, lo único que le faltaba al presidente ruso era enviar una caja de bombones y un ramo de flores. Y entonces, claro, uno ve que este planteamiento de la diversificación de los socios internacionales es un juego de equilibrio muy difícil entre la situación privilegiada que el tratado da a México, a los Estados Unidos y al Canadá, y el intento de incorporar a nuevos socios comerciales con más dinamismo ahora, como sería Rusia, la China, la India, Sudáfrica, los BRICS, etc. Entonces hay una agenda. Esa agenda es común al Grupo de Puebla y es común al Foro de Sao Paulo. La agenda de los BRICS era la gran agenda de José Ignacio da Silva Lula, el presidente actual del Brasil, que no teniendo mayoría en las cámaras, sin embargo, en términos de política internacional, sigue ese camino concretamente. Segundo punto que planteado por la nueva presidenta de México es el fin de las privatizaciones. Y entonces esto también es significativo, porque las privatizaciones han sido una respuesta a la quiebra del Estado. Pero si yo decreto un fin político, no práctico a las privatizaciones, pues evidentemente ya estoy adelantando un concepto ideológico, no un concepto pragmático. O sea, acá terminan las privatizaciones. Acá el Estado recupera sus fueros. ¿Cómo recupera el Estado sus fueros? Yo diría que de 3 maneras. La primera de ellas es pudiendo intervenir en la economía. O sea, la idea de una libertad económica, de una autonomía respecto a la moneda, etcétera, digamos, se modifica. En segundo lugar, el Estado empresario.
Y el Estado empresario es muy interesante porque otra de las promesas de Sheinbaum es, digamos, resucitar Pemex, la compañía petrolera mexicana, resucitar lo que vendrían a ser las empresas eléctricas de México, o sea, volver a las grandes empresas públicas en las cuales el Estado es un empresario. Y en tercer lugar, naturalmente, cuando se habla de poner fin a las privatizaciones y el Estado recupera sus fueros, pues el Estado puede reservarse dominios de la economía. Y entonces esos son los caminos que se abren con esta elección y con una presidencia muy larga que va a durar 6 años, que va a durar hasta el fin de la década. Y bueno, y entre las propuestas de reforma de López Obrador está el tema de la Corte Suprema y el sistema electoral. Son Por supuesto, propuestas porque la plantilla es la misma, sea Venezuela, sea Bolivia, sea lo que reclama la extrema izquierda y la izquierda caviar en el Perú, como la llaman en el Perú, que es evidentemente modificaciones o cambios de constitución, probablemente en México más bien modificaciones constitucionales, porque no hay pruebas de que haya un proyecto constitucional nuevo. Por otro lado, también implica el mayor grado de intervencionismo, ¿no? Ahora, doctor Tudela, y el futuro, la Alianza del Pacífico prácticamente ha muerto. La El- Alianza del Pacífico está en estado de coma, con Sheinbaum en México como continuación de López Obrador, con un mal entendimiento entre el Perú y México, plenamente justificado por parte del Perú, puesto que dan asilo a la familia de un jefe de Estado que está procesado por corrupción, eh, y protegen a estas personas. Eh, Naturalmente todo eso plantea que la Alianza del Pacífico no está operativa. Chile con Boric, el Perú con este problema diplomático con México, no ideológico, diplomático, y luego Colombia con Petro y su cercanía al narcotráfico, y por otro lado el tema de México, que además de la parte ideológica y política, tiene la otra cara de la moneda, que es el crimen organizado, independientemente de las acusaciones como López Obrador. En los 5 años y meses anteriores no hemos visto los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de México y los carteles del narcotráfico como ocurría en el pasado, lo que significa necesariamente que de alguna manera que desconocemos se ha llegado a un statu quo con los grandes carteles del narcotráfico y del fentanilo, que se elabora en México y pasa a través de la frontera a los Estados Unidos de América, y que se ha convertido en el problema número uno de drogas de los Estados Unidos de América. De tal manera que hablar de la Alianza del Pacífico en estas circunstancias es hablar de un sistema de comercio y un sistema de integración que en este momento se encuentra en animación suspendida. Ahora, digamos, el panorama de América Latina, desde el norte hasta el sur, es sumamente complicado, ¿no? Es decir, tenemos por un lado dictaduras incuestionables como es Cuba, Venezuela, Nicaragua, y tenemos estos regímenes constitucionales todavía, pero controlados por la izquierda y en profundo deterioro, como son, bueno, en el caso de Brasil no se ve eso todavía, pero ahí está México, Brasil, está Colombia, Chile. Un poco que uno siente que Argentina se queda sola y aislada, ¿no? Y dependiendo de los resultados electorales del 2026, también Perú, como, como parece
como lo indicaría la providencia o ese eterno decir que siempre nos señala que Dios es peruano, ¿no? El Perú se encuentra digamos, en una situación muy peculiar. Que la realidad es que Perú Libre y Pedro Castillo ganaron las elecciones con ayuda, sin ayuda, ya no vale la pena discutirlo a estas alturas, y que la vicepresidenta de Pedro Castillo, que era un gobernante marxista cercano al Movadef, por lo tanto al reciclaje de Sendero Luminoso, pues la vicepresidenta era Dina Boluarte, cercana a Cerrón, hoy gobierna el Perú, pero fundamentalmente la matriz psicológica de los gobernantes del Perú individualmente es una matriz socialista, y eso es indiscutible. Ahora que actúen dentro del statu quo con enorme prudencia, porque han sido escalfados por el golpe de Estado de Pedro Castillo, claro, eso es comprensible. Lo que quieren es durar, lo que quieren es llegar al final del término del mandato el año 2026. Pero convicción, no hay convicción. Es un gobierno cuya estrategia visible, abierta, que se lee en los diarios todos los días, es tratar de levantar la economía a través del gasto público. Pues bien, la inversión pública representa a lo más el 20% de la inversión total de un país. Y entonces hace falta ese otro 80% y no se ve ninguna política de apertura hacia el sector privado. Y eso es el caso peruano. En el caso chileno, lo que es no solo rescatable, sino encomiable, es la voluntad del pueblo chileno de conservar su constitución y de haber rechazado dos intentos de imponerles una nueva constitución. Un intento mucho más de izquierda, otro intento más moderado, pero los chilenos han llegado a la conclusión que lo que tenían era bueno y que si era bueno no tenían por qué cambiar. En el caso de Bolivia sí puede representar en sus modificaciones constitucionales, en su plurinacionalismo, que significa una desigualdad en los derechos en relación a los distintos grupos sociales y étnicos, en fin, la concepción del Estado plurinacional es que no está compuesto por ciudadanos individuos, sino que está compuesto por grupos étnicos sociales. Esta es una concepción enormemente peligrosa. Entonces, esa constitución boliviana no es una constitución de libertad, es una constitución peculiar. En Y el Argen- caso del Brasil sí hay una esperanza de cambio, pero la realidad es que no sabemos cuán profundo va a ser el planteamiento mexicano de independencia y soberanía económica y política respecto a los y- compromisos que ya tienen con los Estados Unidos, con el Canadá, con el Perú, con Colombia y con Chile. Primera incógnita. En segundo lugar, no sabemos cuál es la profundidad del intento de reflotar las empresas públicas que va a comenzar con Pemex y con la electricidad. Tampoco sabemos a ciencia cierta qué significa el fin de las privatizaciones. Para empezar, significa que todo aquello que sigue siendo del Estado va a ser reflotado. Y luego el planteamiento de las normas del proyecto político como una superación de la fase simbólica y pasar a la fase de ejecución, pues implica necesariamente las líneas maestras, la implantación de las líneas maestras del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y también de los BRICS. Significa que México deriva hacia ese grupo donde está Rusia, donde está la China, donde está Irán,
donde está Sudáfrica, y naturalmente cómo eso se va a compatibilizar con los acuerdos que tiene con los Estados Unidos, con el Canadá, con Colombia, con el Perú y con Chile, es la gran interrogante del futuro. Pero definitivamente hay un cambio muy grande. Hay solo 5 gobiernos en las Américas que mantienen una estructura de libertad económica y distintos grados de libertad política. En el caso de la Argentina, el Uruguay es indiscutible la absoluta libertad política y económica en este momento. En el caso del Perú hay una incógnita, ha habido no un conflicto, pero una discrepancia reciente entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, que solo puede explicarse a la luz de que el Ministerio de Economía quiere que el Banco Central relaje sus normas para, a través de la emisión monetaria y las tasas de interés, poder mejorar la economía sumado al gasto público. Ese no es el camino. El Perú no forma parte de estos estados. ¿Cuáles son estos estados? Son la Argentina, el, el Uruguay, el Ecuador, El Salvador y ahora de nuevo Panamá. Doctor Todo, Tudela, todo lo demás está, para usar una alegoría mexicana, en la zona rosa. bueno, eh, ahora, América Latina en este contexto es la región que menos crece en el mundo, incluso detrás del África subsahariana, ni qué decir de la Asia. Bueno, Europa crece poco, pero tiene 4 revoluciones industriales y un per cápita eh, que de un país, de países desarrollados, ¿no? Entonces, uno se pregunta, esto se debe pues a esta confrontación ideológica que hace recordar A la los Guerra años, Fría. La hace guerra, recordar a los años 70, exactamente. los años de la sustitución de importaciones, que son los años del mercantilismo y el populismo, 60s y Pero 70s. la pregunta, doctor Tudela, ahí es, ¿por qué esta especie de guerra fría, intensa, de baja intensidad, no sé cómo llamarlo, no sucede en el Asia o en otros países? ¿Qué tenemos nosotros que nos condena a repetir esta especie de autodestrucción ideológica cuando en el Asia los temas del mercado y del Estado son asuntos técnicos? Tenemos una grave intoxicación de populismo desde hace décadas. En el caso del Perú, esto viene desde la década del 60, se profundiza con la revolución militar y esto crea un estado, digamos, psicológico que hace muy difícil el cambio. El cambio se produce en los 90 y uno pensaba que este cambio era permanente, que el Perú estaba creciendo exponencialmente a tasas superiores al 5%, dependiendo de los años, que el Perú tenía libertad de comercio, 3 posiciones arancelarias, un régimen tributario razonable, y de repente, a partir del 2011, el túnel del tiempo, volvemos al siglo XX, una cosa inexplicable que solo responde a mentalidades que están congeladas en la historia, que no pueden cambiar, cuyas concepciones son concepciones anteriores a la caída de la Unión Soviética y anteriores a la caída del muro de Berlín. Lo mismo ocurre en México. México tiene una larga tradición de estatismo feroz entre 1942, cuando el PRI establece su régimen de dictadura pseudo-democrática con el tapado, nadie sabe quién va a ser presidente hasta que el partido designa al presidente, hasta el año 2000. Ese encofrado se ha quedado en México. México ha salido de eso durante unos años, igual que el Perú, pero luego ha recaído con López Obrador.
Y entonces hemos visto cómo México vuelve a esa mentalidad estatocéntrica, y hay Ahora, temor de que Morena se convierta en el nuevo PRI, que no es un temor infundado. En la Argentina el peronismo es el fenómeno. La única reforma eficaz que devuelve dinamismo económico a la Argentina es la de Menem. Menem era peronista y por lo tanto la reforma viene del mismo partido que establece este encofrado estatista. Es una excepción, pero luego recae inmediatamente en el estatismo. Y entonces Milei, que es un outsider y que ha logrado romper el encofrado psicológico del estatismo, inicia una serie de reformas, enfrenta grandes resistencias, pero indiscutiblemente todo depende de que Milei logre consolidarse en el Parlamento, en futuras elecciones parlamentarias, y que logre un buen resultado en las próximas ahora, elecciones. doctor Tudela, A lo que voy es que existe una mentalidad generalizada en la cual el Estado es el centro de la vida latinoamericana. Y romper esa mentalidad que se pensó que era una cosa que iba a lograrse con las reformas y que la racionalidad iba a ser lo demás, resulta que no es así. Resulta que el atavismo estatista es muy poderoso en el continente. ¿A qué responde esto? Pues responde a la historia, responde no solamente a la deriva ideológica del socialismo en el siglo XXI. Si bien hay que comprender que el socialismo del siglo XXI fue ideado en el año intermedio entre la caída del muro de Berlín en el 89 y la caída de la Unión Soviética en el 91, con participación de lo que todavía era el comunismo mundial. De tal manera que el socialismo del siglo XXI viene a ser el sucesor de la Tercera Internacional. No digo la cuarta, porque esa es una entelequia trotskista basada en México, dicho sea de paso, pero que incluso muchos dicen que está vinculada a los servicios secretos norteamericanos. Pero el hecho es que la Tercera Internacional sí era la Internacional de Moscú y que la sucesora de la Tercera Internacional es el Foro de Sao Paulo. doctor Tudela, ¿y qué futuro tiene en este contexto América Latina, ¿no? Hasta las elecciones mexicanas había como un cierto optimismo, ¿no? O sea, el triunfo de Milei, el desastre que han causado en Perú, Chile, Colombia, lo que podía implicar es que volvíamos a este péndulo, ¿no? ¿No? Triunfos de la izquierda, seguidos de triunfos de la derecha, pero todo parece muy nebuloso porque mientras Asia, por ejemplo, sigue profundizando sus reformas, su reforma educativa, su capital social, su capital humano, la mayoría de estudiantes de las universidades occidentales son asiáticos, ¿no? A sus ingenieros, sus técnicos. América Latina parece enfrascada en debates, no sé cómo llamarlo. Metafísico fantasiosos, debates que no muerden la realidad, ¿Hacia debates dónde vamos? ¿Hacia dónde? basados en un izquierdismo literario que no muerde el mundo real. Es una cosa extraña, es el mundo del realismo mágico de los novelistas. O sea, el realismo mágico no hubiera nacido en América Latina si es que no Ni siquiera existiera son pro-chinos. en América Latina. No hay realismo mágico japonés, no hay realismo mágico surcoreano, no hay realismo mágico en Singapur. Esos países han sufrido mucho. Singapur fue expulsado de la Federación Malaya después de la Segunda Guerra Mundial y Lee Kuan Yew, un reformador excepcional, construyó un Estado, una ciudad-estado pragmática, realista, que
que dotó a su población de altísimos niveles de vida y convirtió a Singapur en un centro de la innovación tecnológica y de la banca. Lo mismo vale para Corea del Sur con su formidable industria. Después de la Guerra de Corea, en 1953, de 1950 al 53, Corea del Sur era un país cuyo índice de analfabetismo era mucho mayor que el del Perú. Hoy es una de las grandes potencias económicas del mundo. Ni qué decir de la China. La China comienza el año 78, país agrario, con una industria incipiente en relación al Doctor, volumen de población. permítame, permítame de Entonces, el Asia tiene, para terminar, una mentalidad que probablemente se derive del pragmatismo confuciano y del sentido de que no hay que pensar en cosas que no existen en el mundo permítame real, ahí, sino que hay que concentrarse en la realidad del día a día y altísimas tasas de ahorro. por ejemplo, nuestros comunistas, nuestros socialistas latinoamericanos, lo mínimo que deberían tener es esa visión contemporizadora de los chinos, ¿no? Que han hecho una revolución de capitalismo salvaje impresionante, copiando todo lo que hizo Occidente, pero con dictadura. Pero ni siquiera eso, doctor Tudela, ni siquiera se atreven a pensar en esos términos, más La allá de... China, la China tenía un gran propósito. Desde que Mao asumió el poder, tiene lo que se llama el siglo de la humillación. Digamos que va de 1840 a 1945, 49, 47, dependiendo del ángulo. El siglo de la humillación es una China que, habiendo sido una potencia económica en el siglo XVIII superior a las de Europa, decae y en el siglo XIX sufre el ataque de Inglaterra, la guerra del opio, en la La rebelión guerra de los de boxers. Boxers, llega el Japón, Alemania, Francia, hasta Italia, en fin, una serie de países y obtienen algunos de ellos, como Francia, los Estados Unidos e Inglaterra, concesiones internacionales en Shanghái, los alemanes en Tsingtao, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo llaman ellos el siglo de la humillación. Todos los escolares chinos han repetido todos los días, por órdenes del gobierno, desde 1949 en adelante, la China jamás volverá a ser humillada. Todo el trabajo de la China en la etapa de Deng Xiaoping en adelante consiste en la superación política y económica de las condiciones en las cuales la China fue humillada en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y eso solo se logra siendo poderosos económicamente. Y entonces en la interpretación socialista del marxismo económico, etcétera, todo el discurso vacío del Politburó y del Partido Comunista Chino, en realidad lo que se oculta detrás de eso es una economía de corte capitalista, tal vez con demasiada intervención estatal, con grandes empresas públicas que hoy está en una crisis económica y también en una crisis demográfica, pero lo que está en la mente de la jerarquía china y del pueblo chino es ser poderosos y no ser poderosos con bombas atómicas, ser poderosos con el dinamismo económico de una sociedad. Y lo mismo vale para todo el Asia de distintas maneras. El Japón destruido después de la Segunda Guerra Mundial adopta la democracia occidental, en fin, se transforma y se convierte en una potencia mundial. América Latina no ha sido capaz de interiorizar lo que vamos a llamar la realidad del poder. América Latina tiene un rechazo instintivo a la posibilidad de su propio poder y por consiguiente tiene un rechazo, sobre todo la intelectualidad latinoamericana, tiene un rechazo instintivo a un poder que puede beneficiar a su población, a un poder que puede generar
las condiciones económicas que permitan crear sistemas educativos de primer orden, sistemas de seguridad social de primer orden, sistemas de vivienda de primer orden. Estos pobres intelectuales solo están pensando en que el Estado es el único que puede hacer eso y que nadie más lo puede hacer. Viven atrasados, qué sé yo, 60 años. Es un pensamiento de una época que terminó, el no alineamiento, el tercer mundo, la tercera internacional, la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, ya no existe, se acabó. Pero América Latina cree que el mundo todavía se estructura sobre esos parámetros. El mundo en el cual vivimos hoy en día es un mundo muy duro, muy competitivo. Nadie la tiene fácil. El Japón no la tiene fácil. Tiene tasas de interés del 0,4%, lo que significa que no hay un gran retorno sobre el capital. ¿Por qué? Porque tienen que competir en los mercados internacionales y necesitan un yen débil para competir en los mercados internacionales, pero ya no se da la situación de los años 60 y 70. No tienen para ofrecer, digamos, la exclusividad de la producción de tecnología de alta calidad a menores precios. Ahora tienen que competir con la China, tienen que competir con Corea del Sur. Bueno, América Latina no quiere competir con nadie, quiere tirarse a la hamaca. Tirándose a la hamaca, América Latina se va a morir de hambre. La Argentina ha comprendido eso, por lo menos ahora. Chile lo comprendió, el Perú lo comprendió, pero parecen haber tenido un ataque súbito de amnesia. Es incomprensible que el Brasil no reforme. El Brasil está destinado a ser una potencia mundial. Kissinger en el siglo XX pronosticó que el Brasil sería una potencia mundial para el año 2000. Estamos en el año 2024 y no tiene ese estatus, tiene porcentajes enormes de pobreza, si bien tiene una clase media de más de 250.000 personas, pero es doscientos incomprensible. cincuenta millones. Así es, perdón, 250 millones, pero es incomprensible, es una buena corrección, uno con las cifras pasa de una realidad a otra. Es incomprensible esta desidia latinoamericana respecto al reto, vamos a llamarlo con franqueza, al reto de la supervivencia cultural y civilizacional en un mundo muy difícil. O sea, América Latina, si no se reafirma y adquiere poder económico, pues va a ser el pasto de los imperialismos, porque los imperialismos existen. El imperialismo no es una invención De ideológica, acuerdo, existe desde Atenas. así es. Efectivamente, muy aleccionadora sus descripciones, sus reflexiones. Y queda, pues, luego de escucharlo, luego de que hace usted esta descripción, una sensación de pesimismo, ¿no? Que, bueno, tenemos que asumirlo en el sentido correcto. Es el pesimismo natural que una situación terrible produce, pero no es sino el estadio previo para seguir peleando por lo mejor, ¿no? Eh, O sea, si no llamamos las cosas por su nombre y las señalamos con el dedo y decimos que están mal, no vamos a llegar a ninguna parte. de acuerdo, doctor, y eso vale para las derechas y las izquierdas, ¿no? Vale para todo el mundo. Le agradezco infinitamente por estas reflexiones y seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer en este canal. Muy agradecido nuevamente, doctor Tudela. Muy agradecido, Víctor Andrés. Muy agradecido. Nos De igual veremos manera. en una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.